Vamos a conectar en este video lo que vimos en la versión 2020 del curso, una de las partes de lo que vimos en ese curso, con los conceptos de la estadística que hemos desarrollado anteriormente. Entonces, una de las preguntas que queríamos resolver en la primera versión del curso era, tenemos unos datos o unas observaciones de un modelo, puede ser la temperatura a través del tiempo o el valor de una acción en el mercado, y la idea es conseguir un modelo o nosotros construirlo y ajustar los parámetros de ese modelo dado los datos. Entonces, dependiendo cada fenómeno, pues este modelo podría escribir varios de esos fenómenos, pero para dependiendo algunos parámetros, pues ajustarlos. Entonces, vamos a hacerlo a través de dos modelos, uno lineal y uno cuadrático. Entonces, para el lineal, vamos nosotros también a generar los datos sintéticos. Entonces, bueno, en este caso no van a ser medidos y observados, sino los vamos a generar primero y los vamos a generar de una manera particular y es a través de un modelo de ruido. Entonces, vamos a asumir que tenemos parejas de datos X sub I, Y sub I, donde I va a tomar valores entre n y n mayúscula entre 1 y n mayúscula son cuántos datos tenemos, ¿listo? Entonces, la construcción del modelo va a ser que x sub i es igual a i y y sub i es igual a 1 menos 1 a la i por r multiplicado por i, donde r lo único que es, y le vamos a pedir en la vida, es que sea mayor o igual que 0. Y r nos va más o menos a caracterizar un ruido. Entonces, vamos a decir más o menos empíricamente al menos que 0.1 es más o menos un error del 10%. Entonces ya lo vamos a ver en el computador como tal. Pero antes de hacerlo, vamos a hacerlo a mano. Entonces, por lo menos los primeros valores. Y es entonces, digamos, x1, ¿quién va a ser? 1. Y y sub 1 lo voy a hacer en cámara lenta. Va a ser 1 menos 1. Entonces, en este caso da r por i, que es 1. Entonces noten que este sería el valor, aquí es cuando necesitamos el parámetro. Pero acá vemos inmediatamente esto que les decía, en verde, digamos que esa R va a ser como nuestra tasa de ruido, y es porque, por ejemplo, si R es igual a 0, noten que este modelo no sería otra cosa que una línea recta. Pero dependiendo este R, pues si lo normalizamos con el 1, va a ser tan grande como el valor de este. Sin embargo, como el modelo también tiene aquí la I por fuera, pues también va a aumentar un poco más. Pero aquí en primera aproximación vemos que ese R es lo que nos está desviando de que los datos pertenezcan a una línea. ¿Listo? Y así sucesivamente podemos construir nuestros datos sintéticos. Entonces vamos al computador, como es de costumbre, cargamos nuestras librerías, vamos a definir un modelo que lo vamos a llamar Noisy, va a recibir el parámetro R y cuántos valores queremos. Entonces acá estamos definiendo nuestro eje X, vamos a entre 1 hasta n, recuerden que pongo el n más 1 porque el arrange no tiene el límite. Y acá estamos construyendo cada una de nuestras observaciones sintéticas. Es 1 menos 1 a la i por r por i para los mismos valores que teníamos allá. Y la función va a retornarnos la pareja de datos x, s. Entonces vamos a escoger un valor de R, vamos a decir 0.2, vamos a generar 20 datos y los vamos a almacenar en la variable X y Y. Y acá lo único que vamos a hacer es graficarlos. Entonces aquí está, estos serían nuestros datos sintéticos. Entonces recuerden, esta es la primera parte, estamos jugando a que nosotros somos la naturaleza o el universo, en el sentido de que estas son observaciones, el X puede ser un tiempo, Y puede ser una temperatura o el valor de algo, la presión. Y la idea entonces es, tenemos estos datos empíricos, ¿cuál sería el modelo? Recuerden que aquí la respuesta pues sería trivial porque tenemos un modelo, está escrito acá, pero pues en esencia nosotros podríamos ver estos datos, no saber que están dados por esto o no conocer el R con el cual fueron creados y ajustarlos. Noten que acá queda claro que si R es 0, estamos simplemente en una recta y entre más grande sea este número, más grande es esa variación. Entonces, dejémosla en punto 2 solo para verlo acá más fácil de que realmente esto parecería que se puede aproximar bastante bien con un modelo lineal. Entonces eso es lo que vamos a asumir. Vamos a decir que vamos a ajustar nuestros datos con un modelo y igual a por x más b. ¿Listo? Entonces la pregunta es, como lo tengo ahí escrito, ¿qué son a y b? Entonces recuerden que en la anterior versión del curso pasamos tiempo desarrollando las técnicas para poder responder este tipo de preguntas a través de una simulación Monte Carlo, MCMC.
o ustedes lo hayan visto en otras clases, quizás por mínimos cuadrados, que es lo que voy a utilizar acá ahora, pero cambiaré la notación para conectarlo con lo que hemos visto antes en el curso. Entonces, bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Esto es, tenemos observaciones, digamos estas son, y tenemos un modelo. Hemos dicho que esto podría aproximarse con una línea, pero ahora nuestro problema es saber quiénes son los mejores A y los mejores B. Entonces, una forma de resolver esa pregunta sería escribiendo una fórmula para el error. Entonces, queremos minimizar, de cierta manera, esta función que la vamos a escribir de la siguiente manera. 1 sobre n, noten que la estoy escribiendo como el cuadrado, porque lo que me interesa es el cuadrado de esa función. Nuestras observaciones, que van desde 1 hasta n, y vamos a minimizar la observación y sub i menos nuestro modelo evaluado en cada uno de los puntos al cuadrado. La razón que se hace el cuadrado, recuerden que es porque si queremos ajustar acá una línea recta, entonces algunas veces sobreestimará el valor y otras veces los subestimará. Entonces con el cuadrado esas distancias simplemente cobran la misma importancia. Dejé este espacio acá porque nosotros tenemos ahora un modelo, por lo tanto esta expresión se puede escribir de manera más explícita como i igual a 1 hasta n de y sub i menos a por xi más b. Y acá vemos inmediatamente entonces que esta función depende de los parámetros a y b, que pues eso es lo que queríamos. Porque recuerden que estos y sub i y los x sub i en principio son dados por el fenómeno. Entonces recuerden que solo estamos haciendo un repaso de lo que se ha visto antes o se ha visto en otros contextos. Ahora queremos minimizar este error. Recuerden que estos son la observación menos nuestro modelo, es decir, que si ese error es 0, es como si estuviéramos utilizando el modelo perfecto. Entonces una forma de hacerlo, lo hemos visto, es a través del cálculo. Entonces simplemente tendríamos que encontrar los puntos críticos de esa función con respecto a los parámetros e igualarlo a 0. Entonces voy a escribir esta expresión por completez, pero teniendo en cuenta la notación, y esto es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer, y es que podemos escribirlo a través de estas covarianzas. Y entonces aquí es cuando empieza a cobrar sentido haber utilizado y desarrollado esas técnicas anteriores, esas definiciones. Entonces, x moño cuadrado más 2x b menos el valor esperado de y más a por x. ¿Listo? Noten que todas estas cantidades son conocidas salvo el a y el b. ¿Por qué? Porque sabemos calcular la correlación. Recuerden que x y y moño, simplemente escoger la variable y restarle. Tenemos la lista de datos, simplemente le restamos a cada uno de los valores el valor esperado. Entonces esto es x, la observación es x sub i menos el valor esperado. Lo mismo para y moño, y estas covarianzas ya las hemos definido. Sin embargo, acá solo tenemos una ecuación. Por supuesto, podemos calcular el otro punto crítico, que sería entonces con respecto a b. Esta expresión si es más cortica, igualarlo a 0. Y nos da 2b menos valor esperado de y más a por el valor esperado de x. Ahora sí, podemos resolver ese sistema porque tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas. Y la solución está de esta forma. Entonces, los mejores o la minimización del error en este caso. Recuerden que para saber si es un mínimo habría que calcular la segunda derivada y ver, y ver si es menor que 0, pero en este caso, perdón, que es mayor que 0, pero en este caso vamos a asumir que vamos a encontrar un mínimo. Ustedes pueden verificarlo y nos da escrito de esta forma. Entonces, eso sí ya es álgebra que podemos hacer, moñito cuadrado. Y el mejor b, en este caso, está dado por el valor esperado de y menos a, que acabamos de encontrar, por x, el valor esperado de x. Por lo tanto, nuestro modelo, entonces, que va a ajustar ese modelo en particular, va a ser el valor esperado de y más, lo estoy escribiendo acá por completez, y moñito, x moñito cuadrado, x menos el valor esperado de x. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos un modelo para ajustar estos datos. Entonces ese sería, digamos, hasta ahora todo nuestro problema. Y es decir, recuerden que nosotros podemos ir a los datos que tenemos acá y sin problema calcular el valor esperado de los y, las covarianzas, porque tenemos estos datos. Y eso es exactamente lo que habría que poner en esa expresión como tal. Ahora,
en la tarea lo que ustedes van a hacer es desarrollar las expresiones analíticas, dado que este modelo pues, es analítico y es muy sencillo, está dado acá. Se puede demostrar que entonces A es igual a, para este modelo en específico, 3R sobre n menos 1, y el mejor B que ajusta va a ser R n más 2 sobre n menos 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera podríamos otra vez reescribir nuestro modelo y igual a m igual a, pues, reemplazando estos valores acá. Recuerden que queríamos ax más b. ¿Listo? Entonces, para este modelo, dado que es tan sencillo como está acá arriba, podemos dar una respuesta analítica en general. Entonces, noten que eso es algo que también es bueno conocer los modelos analíticos. Una vez uno tiene un modelo, puede calcular todas sus propiedades matemáticas o estadísticas y sin necesidad de venir acá y coger estos datos, calcularle la media, las covarianzas, x tilde, x moño, ya sabemos siempre que dado un R y dado un cierto N, estos son los mejores A y B. Esas son las bellezas de tener los modelos analíticos que sean sencillos. Y eso fue algo que escribí por acá, porque entre más sencillo sea, más lejos podemos llegar sin tener que tener realizaciones de los datos. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer modelo. Sin embargo, también uno puede, dado que tenemos expresiones analíticas, calcular ciertas propiedades, como por ejemplo, acá los dejo y esto es parte de la tarea. Voy a calcular de estos datos que están acá arriba, la media, y voy a escribir acá n más 1 sobre 2, n más 1 sobre 2 menos r medios, y vamos a ver que esos valores corresponden completamente. Es decir, que también para la media de los datos no es de sorprenderse, porque recuerden que A estaba dado por estas correlaciones y B estaba dado por los valores esperados. Noten que tiene que estar relacionados con los n's y los r's, de tal manera que se puede encontrar de forma analítica. Y eso es interesante porque noten que yo puedo volver a graficar los datos, pero entonces encontrar valores esperados. Entonces, por ejemplo, sé que el valor esperado en x es este, y ponerlo a más o menos un sigma, saber dónde están los datos. Y es exactamente lo que yo acababa de mencionar hace un momento, y es, puedo saber exactamente la distribución de estos valores en general sin necesidad de tener realizaciones del modelo, porque noten que tenemos las expresiones analíticas. ¿Listo? Entonces, esa será una de las tareas que tendrán ustedes que resolver. Ahora, vamos a pasar a otro ejemplo en el cual no vamos a generar los datos como lo hicimos acá arriba. Recuerden que era un modelo sencillo, ajustamos, encontramos los mejores valores. Pero ahora vamos a asumir que tenemos la distancia de frenado en los vehículos. Entonces hay un vehículo que viene a cierta velocidad. Esto es tomado de esta referencia en la cual creo que los datos están dados en millas por hora y la distancia está en pies, seguramente en el sistema imperial. Pero en el ejemplo que vamos a tener en el notebook de Python, yo hice la transformación de los datos a lo que estamos más acostumbrados quizás a utilizar, que la distancia sea en metros y la velocidad en kilómetros por hora. Pero estos son los datos empíricos que sacaron oficialmente, seguramente, y esto es importante para conocer el riesgo y saber qué tanta distancia necesitamos para frenar. Entonces noten que si alguien va a 10 millas por hora, ir de 10 millas por hora a 0 millas por hora le toma 27 pies. Ahora, si alguien va a 100 millas por hora, parar la distancia de ese frenado desde que empieza a oprimir, esto dependerá de los carros, en Fórmula 1 frenará diferente, pero esto era en general para los automóviles normales de las calles, 696 pies. De ahí la importancia de los límites de velocidad y lo vamos a ver un poco acá teóricamente. Entonces, este ejemplo no lo voy a desarrollar con tanta rigurosidad, solo quiero mostrarles que cuando paso los datos, pero a kilómetros por hora, se los voy a mostrar. Esto es algo que es empírico. Recuerden, ustedes pueden coger un carro, se ponen casco y todas las protecciones que sean, miden una velocidad, frenan y a partir de ahí determinan cuánto les toma frenar. Estos son datos empíricos que se podrían hacer. Y uno quisiera saber cuál es la ley del frenado. Entonces graficamos velocidad en kilómetros por hora. Noten que esto es impresionante porque entre más rápido vayan, pues más tiempo va a tomar esto para frenar. Entonces esta curva parece cuadrática. Y a diferencia del anterior, noten que los anteriores datos podríamos decir, bueno, tenemos esos datos, ajustamos acá una línea recta. Lo que aquí podríamos tratar de pensar es decir, vamos a ajustar una curva. Quizás aquí queda un poquito engañoso porque grafiqué la curva, pero estos tenían los datos en principio. Y quisiéramos entonces ajustar una curva.
¿Listo? Noten que si ustedes van a, por ejemplo, según esto, vamos a 100 kilómetros por hora y necesitan frenar, por lo menos se necesitarían 100 metros de frenada, lo cual puede ser bastante. Bien, entonces tenemos los datos. Estos datos sí son empíricos, realmente fueron tomados por estas personas y queremos ajustar un modelo. Entonces, en este caso, el modelo podría ser, por ejemplo, una expresión cuadrática. Entonces, vamos a decir la distancia de frenado, que depende de la velocidad, va a ser a por b cuadrado más b por la velocidad más c. Es decir, un polinomio en la velocidad. Y de manera análoga, como desarrollamos arriba, podríamos minimizar el error, exactamente lo que hicimos arriba, solo que ahora las cuentas van a ser un poquito más complicadas porque entonces tenemos estos parámetros. Entonces habría que calcular el error, tomar derivadas en A, tomar derivadas en B, tomar derivadas en C, etcétera, y resolverlo. Y entonces podríamos construir el mejor modelo. Y solo lo voy a poner acá por completez. El mejor modelo, recuerden, muy al estilo de lo que hemos hecho arriba. Casi ya voy más rápido. Es un medio raíz cuadrada de esto por A. Ya les digo quién es A. A es un parámetro x menos el valor esperado de x al cuadrado sobre x moño cuadrado más b x menos valor esperado de x sobre x moño cuadrado un medio más c sería nuestro modelo. Estos son A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, diferentes de los que están allá arriba. Entonces, esa expresión sería, digamos, la que nos va a dar los mejores valores. Se puede escribir, digamos, de manera más compacta como lo que teníamos arriba. Entonces, ahí podemos tener la correspondencia como tal. Bx más C, digamos, así estaríamos más acostumbrados a verlo. Y entonces hacemos la correspondencia uno a uno. Entonces, es decir, el mejor valor estaría por x moño cuadrado igual a por y cuadrado, perdón, por y cuadrado moño a la 1 medio. B sería x moño cuadrado igual a y cuadrado 1 medio por B x moño cuadrado 1 medio menos 2ax. Entonces estas expresiones todas son completicas, son analíticas. Y lo mismo otra expresión para C que no voy a escribir acá, solamente por tiempo. Entonces vamos a verlo en el computador. Esas expresiones con detalle las dejo acá. Entonces recuerden que tendríamos que calcular las expresiones que tenemos allá, como aparecen acá. En particular van a depender de ciertas covarianzas. Para sacar los A. Olvidé decirles quién es A, quién es B y quiénes son los C. Entonces, este sería un C. Entonces voy a ponerlos por acá. A, solo recuerden, esto lo voy a escribir con detalle en el notebook para que ustedes sepan quiénes son. Menos M3. Recuerden, como les decía, escribir ese modelo ya es mucho más complicado. M4 menos 1 menos M3, pero solo la carpintería, es decir, el álgebra de hacer las cuentas y organizarlo y de ponerlo de una forma bien bonita. Donde, por ejemplo, M3 es x moño al cubo sobre x moño al cuadrado a la 3 medios. Entonces noten que todas estas cantidades que estoy poniendo acá, quien es A, se puede despejar, se calcularía en términos de este A. Esta es la covarianza X, XY, menos M3, ¿cómo se calcula M3? ¿Quién es R? R es la covarianza XY. M4 está dado de esta manera. Esto lo voy a poner en el notebook para no aburrirlos acá. Me van escribiendo, además que es susceptible a que tenga errores, etcétera, etcétera. Y lo mismo expresiones para B, expresiones para C, habría una expresión. Entonces, recuerden, este no quería hacerlo con absoluto detalle. Tenemos unos datos empíricos. De manera análoga podemos calcular las derivadas, encontrar los puntos críticos y escribir todas esas expresiones en términos de las nociones estadísticas que desarrollamos en la anterior parte, en los anteriores videos. Entonces, todo eso está acá calculado con detalle. M3, como les decía, es b bar o la barra al cubo, bla, 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 bla. Calculamos al final del día A, B y C.
y podemos escribir quiénes son los A, B y C. Entonces, escribiría estas expresiones con cuidado aquí en el notebook que les va a quedar a ustedes. Bien, y estos son los resultados. El mejor A, el mejor B y el mejor C. Entonces hemos ajustado una función cuadrática. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es volver a graficar los datos. Velocidad en función de la distancia. Perdón, la distancia en función de la velocidad. Y ahora con nuestro modelo que está dado acá. A por B cuadrado más B por C más C. Y lo voy a poner con una línea. Entonces vean, están los datos. Voy a quitarles esta línea punteada. Están los datos y un muy buen modelo. Entonces, de hecho, tenemos bastantes datos, por eso es que quizás el ajuste se ve bien. Y este sería el resultado. Entonces, permítanme solo por completez escribirlo acá. Recuerden que me salté un montón de pasos, pero no, las expresiones están escritas acá. La idea entonces, ¿qué era? Era escribir y, m, a, es más o menos 0.005. 6, digamos, x al cuadrado más 0.41. Solo estoy utilizando un poquito de dígitos. X. Quizás volvamos a la notación inicial. Ay, no borra. A la notación inicial. Ok. La notación inicial era con la velocidad, ¿verdad? Entonces, velocidad al cuadrado, velocidad más c, que es 0.14. ¿Ok? Y este sería nuestro modelo. Entonces, alguien nos da una velocidad, le decimos cuál sería. Quiero volverlo a poner. Ahí, y esta sería la distancia que le toma frenar al automóvil. Pero este modelo tiene un problema. Y es que d en velocidad 0 es igual a 0.14. Lo cual no es bueno. Es decir, este no es un buen modelo. Porque quiere decir que si usted se está moviendo a 0 kilómetros por hora, le toma 0.14 metros o las unidades que sean ahí frenar. Entonces, este modelo no es bueno. Y quizás lo hubiésemos pensado desde un momento, ¿no? Tal, hubiese sido una coincidencia o podría haber sido que el mejor C fuera 0. Sin embargo, noten que el ajuste es bastante bueno, es decir, que ese C sí es requerido. Entonces, esto es el tipo de problemas en los cuales nosotros no podemos ir ciegamente a ajustar datos porque podríamos acabar aquí la tarea. Es decir, alguien nos contrató, digamos, puede ser el gobierno que nos dice haga un modelo para saber cuáles son el frenado y nosotros devolver este modelo. Este modelo pues tiene un grave problema y es que los valores pequeñitos de la velocidad no tienen ningún sentido físico. Por lo tanto, sabemos, y esta sería ya una respuesta, el modelo cuadrático no óptimo que encontramos no da cuenta de esas condiciones, o sea, no puede. El mejor ajuste sí es ese, pero recuerden que no tiene C. Una opción podría ser quitar la C y entonces un nuevo modelo podría ser solamente ajustar esto, pero es posible que ese modelo no sea tan bueno. Simplemente noten que estamos entonces quitando la parte de ese, forzando a que aparezca otro A y otro B, porque quitamos la parte que no depende de la velocidad. Pero una forma que quiero también presentarles y que es muy a menudo, es un cambio variable. Entonces, si nosotros graficamos en vez de ajustar para la distancia, ajustamos D sobre B, es decir, vamos a graficar D sobre B, noten lo que pasa. Otra vez están los datos y lo único que voy a hacer es graficar D sobre B. Entonces, esta variable es más fácil de ajustar porque es una línea recta. Y aquí sí tendríamos, no tendríamos ningún problema y se ajustaría bastante bien a 0. Entonces noten que este cambio de variable digamos, tan sencillo, en el cual lo único que hicimos fue dividir entre b, nos puede ayudar a solucionar ese problema. Y de hecho se puede hacer, la fórmula analítica, digamos, podría estar escrita algo así como d va a ser igual a 2 más b sobre 20, ahí aproximé los números, por b. Entonces noten que cuando la velocidad es 0, este sí es un 0. Entonces este podría ser un buen modelo. Sin embargo, pues digamos, quizás el frenado no esté escrito por este y podríamos poner otro modelo, pero este es, digamos, el sabor de lo que habíamos hecho antes y lo empezamos a conectar. Entonces, solo un resumen de lo que hicimos en este video. Tenemos datos sintéticos, nos los inventamos
y ahí luego ajustamos un modelo lineal. Lo hicimos otra vez por mínimos cuadrados, pero escribimos mínimos cuadrados a través de los conceptos estadísticos que habíamos visto en los videos anteriores. Las covarianzas, los valores esperados, x tilde, x moño, de una manera particular. Lo vimos para un modelo lineal. Luego hicimos otro ejemplo que parecía cuadrático. Lo hicimos ciegamente poniendo un C. Nos dimos cuenta que obtenemos una respuesta, pero el óptimo no nos sirve para modelar este fenómeno en particular, a pesar de que ajusta muy bien los datos, ¿no? Entonces, otra manera pudo haber sido haber dividido D sobre B y haber obtenido una distribución diferente. Noten que en esencia si multiplicamos esto, es exactamente lo que les dije acá, a por x al cuadrado más bx, quitando la parte constante de ese modelo, o que no dependía de b. ¿Listo? Entonces, con este modelo conectamos al menos dos partes, ya, lo que hemos visto de las definiciones estadísticas de la media, las covarianzas, con un poquito del modelado, porque eso se podía escribir en términos de esos parámetros, y vamos a continuar desarrollando esta intuición. Pero para poder construir sobre construido, tenemos que desarrollar y volver más otra vez a conceptos teóricos. Así que en los siguientes videos desarrollamos nuevos conceptos en miras de utilizar todas las herramientas estadísticas y la aleatoriedad en ciertos modelos.